Preocupación. Dolor. Confusión. Conmoción. Me rindo. Melancolía. Qué difícil. Bueno, voy. Orgullo. Diferencia. No. Resentimiento. Frustración. No. Ironía. Imposible, ¿cómo saber qué estás sintiendo? Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Juanma. Y yo Citlali. Y estábamos jugando a algo que inventamos para empezar con el nuevo tema sobre bienestar emocional y afectivo que queremos platicar con ustedes hoy. Todo comenzó con un emoji que nos mandó un compañero de clase en un chat, que ni Juanma ni yo entendimos. No supimos si nos quiso decir que estaba de acuerdo con nosotros o nos odiaba, y nos pusimos a platicar de los emojis y las emociones que se supone representan. Aunque en general muchos de nosotros estamos familiarizados con el uso de los emojis, a todos nos ha pasado que no entendemos alguno de los que nos envían. Y no estamos seguros de si quien lo mandó fue amable o por el contrario fue medio agresivo. Y entonces nos preguntamos qué tan difícil es mostrar nuestras emociones. ¿Y qué creen que comprobamos? Que fuera de las emociones más básicas como tristeza, alegría, miedo o enojo, es muy complicado por un lado demostrar lo que sientes y por el otro entender lo que sienten los demás. Ni siquiera es fácil expresar esas emociones básicas con los emojis porque ya creamos una especie de convención y todos estamos más o menos de acuerdo en qué significa cada una. Pero ¿cuántas veces ni siquiera estamos claros de qué sentimos, por qué lo sentimos y qué podemos hacer al respecto? De ahí que el tema de hoy sea inteligencia emocional. ¿Existirá eso? Vamos a averiguarlo. ¿Qué les parece si le pedimos ayuda a los investigadores rápidos y animosos? Las emociones son parte de la naturaleza humana. Justo en este momento, ustedes, Juanma, yo, estamos teniendo alguna emoción. Curiosidad, inquietud, preocupación por algo que traes en la cabeza, aburrimiento, yo qué sé. Sentimos emociones desde que somos bebés, desde los pocos meses de vida. Comenzamos a expresar miedo, enojo o alegría. Es posible que sean reacciones emocionales instintivas y que sean comunes a todas las personas. Es decir, que abarquen lo que algunos teóricos han llamado las emociones básicas. Pero conforme vamos creciendo, nuestras emociones se van haciendo más complejas y con la práctica nos hacemos más hábiles para expresarlas y también para entenderlas. Como con los emojis, la práctica nos permite entenderlos mejor. ¿Qué es una emoción? Es una reacción psicofisiológica que experimentamos a partir de un estímulo y que genera una reacción orgánica. Generalmente aparece de manera súbita y nos da información sobre lo que estamos viviendo para saber cómo reaccionar. Por eso se puede decir que las emociones tienen tres funciones principales. Una función adaptativa que nos ayuda a prepararnos para la acción y así actuar justo como la circunstancia lo requiere. Una función social que expresa nuestro estado de ánimo y nos facilita la interacción con otros. Y una función motivacional que vincula nuestros motivos para hacer algo con la emoción que los genera. Los seres humanos disponemos de un amplio repertorio de emociones. Ya mencionamos las llamadas básicas: alegría, tristeza, ira, miedo, desagrado y sorpresa, aunque algunos teóricos agregan alguna otra. Y las más complejas, que son casi siempre la combinación de varias emociones básicas. Hay distintas clasificaciones sobre las emociones complejas. Es un hecho que están más relacionadas con nuestras vivencias, creencias, conocimientos previos y reacciones aprendidas. O sea que son fruto de lo que vamos viviendo. Si culturalmente nos educan para ser violentos, cualquier cosa que nos saque de la estabilidad podría generar una reacción violenta. Lo mismo ocurre si nos educan para creer que no somos capaces de triunfar o para obedecer sin cuestionar. Durante mucho tiempo las emociones fueron repudiadas. Ya saben, por creer que obstaculizan, entorpecen o se oponen a la parte racional de las personas, tan venerada durante muchas épocas de la historia. Agata, ¿nos podrías platicar más de eso? El asunto de las emociones ha sido objeto de debate desde la antigüedad. Incluso en Grecia, los grandes filósofos y pensadores ya hablaban de la cólera, la melancolía, la alegría y el temor. A partir de entonces, los grandes representantes del pensamiento occidental se han preocupado por el tema y, en general, han dado pauta a tres posturas distintas: los que niegan la importancia de las emociones,
Los que creen que son parte esencial del ser humano, pero considerando sus aspectos negativos, insisten en la necesidad de controlarlas. Y finalmente, los que afirman que las emociones son un aspecto fundamental de la persona. Lo que ha sido una constante a lo largo de los siglos es que, a partir de esta preocupación, se ha generado la idea de dualidad entre razón y emoción, es decir, la afirmación de que ambos conceptos son opuestos. Y esta concepción dio lugar a la creencia machista de que las emociones se asocian más a las mujeres y representan cierta debilidad, mientras los hombres son más racionales y por tanto más inteligentes. Aun cuando varios movimientos románticos, literarios, artísticos y filosóficos elevaron las emociones a un plano más alto, el estereotipo de las mujeres como el género más emocional aún persiste. Otra vez el sistema opresivo colocando a las mujeres por debajo de los hombres bajo la premisa de que tienen menos capacidad racional. Ya sabemos que todos somos diferentes, no por ser hombres y mujeres, sino porque somos personas únicas, con distintas características biológicas, orgánicas y por supuesto culturales. No te enojes, Juanma. ¿Cómo sabes que me enojé? Lo vi en tus reacciones. Lista, ¿eh? Si las emociones afectan nuestros días, nuestras acciones, reacciones, comportamientos, etc., ¿no creen que deberíamos saber más de ellas para poder manejarlas? Imagínense que encontramos la forma de distinguir lo que sentimos, nombrarlo, validarlo, clasificarlo. ¿Por qué no controlarlo y aprender a usarlo para guiar nuestra conducta? Pero existe y se denomina inteligencia emocional. Ese es nuestro tema. Volvamos con Ágata y un poco de historia respecto al término. El desarrollo de la psicología moderna durante el siglo XX sentó bases para el estudio de las emociones. El psicólogo estadounidense Robert Thorndike empezó a hablar de inteligencia social como una forma de percibir el estado interno, tanto propio como ajeno. Después, el psicólogo de origen rumano David Wechsler consideró la importancia de los aspectos no intelectuales de una persona para su desarrollo global. En 1983, el profesor de Harvard, Howard Gardner, diseñó una clasificación de 7 formas distintas de inteligencia, donde la llamada inteligencia intrapersonal ya se perfilaba como lo que hoy llamamos inteligencia emocional. Los doctores Peter Salovey, John D. Mayer y David Caruso, en 1986, acuñaron el concepto de inteligencia emocional para designar la habilidad de percibir los sentimientos propios y de los demás con la intención de guiar el pensamiento y la conducta. Quien popularizó el término inteligencia emocional fue el periodista, escritor y psicólogo Daniel Goleman, en un bestseller que publicó en 1996. Entonces Daniel Goleman hizo famoso el concepto de inteligencia emocional y al mundo empezó a importarle el asunto. Fue parte de toda una revolución en la psicología moderna. Si antes los psicólogos solo se ocupaban de los trastornos mentales y el funcionamiento de la razón, la psicología de los últimos años orientó su mirada a las emociones y su papel en nuestra manera de socializar. Pero, ¿qué es la inteligencia emocional? Según los teóricos, es la capacidad de percibir, expresar, comprender y gestionar nuestras emociones. Puede representar la diferencia entre comportarse de una forma socialmente aceptable o tener una conducta fuera de lugar en una situación determinada. Según David Goleman, es una habilidad que nos permite reconocer sentimientos propios y ajenos, motivarnos y luego manejar de una forma adecuada nuestras relaciones con los demás. Si bien antes se consideraba que la inteligencia de las personas radicaba en su coeficiente intelectual, lo que siempre ha sido polémico porque no toma en cuenta los factores culturales, con la aparición de la teoría de las inteligencias múltiples, se entendió que las personas pueden tener más habilidades para una cosa u otra. Además, se ha descubierto que los procesos cognitivos y las emociones interactúan entre sí, influyendo en los pensamientos de la gente y su toma de decisiones. En otras palabras, si eres hábil para percibir, comprender y manejar tus propias emociones, también podrás hacerlo con los demás, lo que mejorará tus relaciones interpersonales. ¿Se podrá, Citla? Me suena como lo que uno pone en una solicitud de empleo. Cierto, así suena. De hecho, si antes se creía que lo más importante en un empleado competente era o la formación académica o su coeficiente intelectual, ahora las empresas consideran más relevante la inteligencia emocional o IE, porque muchos de sus empleados fracasaban al no saber manejar sus emociones. ¿Sabías que, según estudios recientes, el 83% de las empresas considera que tener una plantilla de empleados con altas competencias en inteligencia emocional es imprescindible para alcanzar el éxito?
El autor Timothy Gallwey estableció una ecuación para hablar de nuestro desarrollo personal. R, rendimiento, igual a P, potencial, menos I, interferencias. Las interferencias son siempre emocionales. Entre menos interferencias emocionales tengamos, mayor potencial y rendimiento lograremos. Según Goldman, los altos coeficientes intelectuales solo son capaces de lograr 20% del éxito, mientras el otro 80% depende de otros factores como la inteligencia emocional. ¿Y sabías que algunas empresas someten a los candidatos a fuertes situaciones de estrés o incomodidad para examinar sus reacciones y saber si pueden lidiar con sus emociones? ¿Cómo funciona la inteligencia emocional en nosotros? Si la inteligencia emocional nos permite aprender sobre nuestras emociones y usar eso que aprendimos en las interacciones cotidianas, por ejemplo, para no lastimar a la gente, no estropear nuestras relaciones, no desbordarnos en tristeza o angustia y encontrar el equilibrio para resolver alguna dificultad, vale la pena intentarlo, ¿no? Si una persona aprende a manejar sus emociones, sus sentimientos negativos, incluso su frustración y estrés, supongo que será más feliz y productivo. Muy importante, bienestar emocional y afectivo. Y el bienestar emocional y afectivo nos conduce a estar mejor en casi todas las áreas de la vida, incluyendo la laboral y la escolar. Se me ocurren unas buenas preguntas para nuestro especialista. ¿Cómo se utiliza la inteligencia emocional en el ámbito laboral? La inteligencia emocional creo que es algo que todos deberíamos de desarrollar, ya que a veces en el trabajo se nos presentan varias situaciones que nosotros pensamos que no podemos controlar. Y realmente con una inteligencia emocional aprendemos a primero calmarnos y buscar estrategias o técnicas para que nosotros podamos resolver ciertas situaciones o circunstancias que se nos estén presentando. ¿Y cómo se utiliza en el ámbito académico? También es súper importante para una buena relación con tus compañeros, o si tú eres el maestro, igual una buena relación con tus alumnos, que no se presente esta parte de, por ejemplo, los insultos que van y vienen, que no se llevan bien algunos. Ayuda muchísimo a esta inteligencia emocional a que haya una buena comunicación de maestro-alumno y de alumnos entre ellos mismos, más que nada. Y obviamente la convivencia escolar pues mejora bastante. ¿Qué relación hay entre inteligencia emocional y el liderazgo? Un buen jefe realmente debe de tener una inteligencia emocional, porque no es nada más el mandar por mandar o dar órdenes. Hay que ser muy empáticos, hay que saber comunicarnos, una comunicación asertiva con tu subordinado, con cualquier persona con la que tú te estés comunicando. Saber interpretar, saber de esta misma forma cómo yo puedo controlar ciertas situaciones que se estén presentando con mi personal, ayuda bastante a que, bueno, a tener un buen rendimiento, a que mis mismos colegas se acerquen a mí, que seamos realmente un buen equipo, que haya una buena adaptación y sobre todo que todos los miembros del equipo tengan una buena comunicación para que el trabajo fluya mejor. ¿Por qué vale la pena buscar ser más inteligente emocionalmente? La inteligencia emocional hasta en la vida personal nos ayuda muchísimo, ya que no nos enganchamos tan fácil en algunos temas, no nos enfrascamos en las situaciones que pueden estar pasando. Comprendemos mejor, tenemos un mejor autoconocimiento, reconocemos mejor nuestras emociones, cómo las podemos controlar, nos autorregulamos de verdad de una manera muy, muy buena y podemos dominar algunos aspectos que a lo mejor ahorita, si no tienes una buena inteligencia emocional, crees que jamás vas a poder controlar. Y sobre todo se desarrolla mucho esta parte de la empatía. La empatía creo que como sociedad a veces nos hace falta y sí debemos de tratar de ser un poquito más empáticos con la persona de al lado o la de enfrente, el respetuosos y como estamos tan clavados en nuestras cosas, se nos olvida que a las personas también les puede estar pasando algo y que, bueno, hay que tratar de ser empáticos uno con el otro, principalmente.
Si la emoción es una expresión física de nuestra mente y nos informa de cómo procesamos lo que vivimos, la inteligencia emocional se convierte en una herramienta para aprender a sacarle partido a esa información. ¿Se puede medir la inteligencia emocional de una persona? Hay estudios al respecto, pero es difícil medir la inteligencia emocional en el cerebro porque, como otros procesos mentales, no solo una parte del cerebro está involucrada, sino que implica diversos procesos cognitivos y orgánicos. La mejor forma de medirlo es observando cómo responden las personas ante ciertas situaciones. ¿Y qué pasa si, observando cómo respondemos en ciertas situaciones, nos damos cuenta que no tenemos inteligencia emocional? Pues hay estrategias para conseguirla, aunque no es sencillo ni se logra de un día para otro. Todos podemos aprender a ser más inteligentes emocionalmente a partir de 5 elementos clave. Espera. Creo que es momento de jugar a algo. ¿Qué te parece si trato de adivinar esos 5 elementos clave? Está fácil, ya lo vimos un poco. Primer paso. Supongo que tendría que identificar mis emociones. Reconocer qué estoy sintiendo y cómo afecta eso a mi comportamiento. Por ejemplo, si amanezco tristón en un día de lluvia, quizás sea porque el día que mis papás se separaron justo estaba lloviendo. Algo así, ¿no? Se llama autoconocimiento emocional. Y consiste justo en eso que dijiste, aprender a reconocer mis emociones. Es lógico que si estoy demasiado triste o alegre o preocupada o emocionada, las decisiones que tomo estarán influidas por mi estado de ánimo. Tú me lo enseñaste en otro videoblog, ¿te acuerdas? Claro. Como es adentro, es afuera. ¡Vientos! Tratemos de identificar nuestras emociones. ¿Qué emoción sientes ahora? Justo ahora, pues... La verdad es que me siento un poco orgullosa de ser yo la que te está convenciendo de algo. Y yo impaciente por seguir jugando y ganando, como siempre. Vas. El segundo elemento, después de reconocer mis emociones, debería ser, no sé, quizá controlarlas. ¡Guau, Juanma! Ya habías leído de esto. No, Citla, ¿cómo crees? Me gusta ganar, pero no soy ningún tramposo. Ok, perdón. Me doy cuenta de tu indignación. Sigamos jugando. El segundo elemento, como bien dijiste, es el autocontrol emocional. Que sería algo como dominar tus emociones para que no se conviertan en algo negativo. Por decir algo, todos nos enojamos, pero si controlamos nuestra reacción, significa que sabemos cuándo, dónde y cómo expresar nuestro enojo. Para que las emociones no nos lleven a actuar ciegamente, necesitamos saber cómo manejarlas. Si tratamos de evitar los impulsos más inmediatos, estamos controlando nuestras emociones. Y sobre todo si intentamos equilibrar sin reprimir las emociones como la ansiedad, la tristeza o la ira, podemos responder mejor a todo lo que se nos pone enfrente. A los hombres generalmente nos enseñan a reaccionar con violencia. Incluso podemos llegar a los golpes. Pero si soy consciente de eso, puedo controlar mis emociones y hacer algo menos visceral. ¡Ay, estás impresionante, amigo! Te reto a que me digas el tercer elemento. Me siento desafiado. Voy por ti. Tercer elemento. Será... Diablos. A ver, es que ya no se me ocurre nada. Ya reconocí mis emociones. Ya las controlé. Ahora que... me siento frustrado ahora. El tercer elemento es la automotivación. Estaba difícil. Es cuando enfocas tus emociones hacia metas concretas y tratas de olvidarte de los obstáculos. Me falló. Es justo esa habilidad tan valorada porque implica optimismo, iniciativa y lo que llaman proactividad. Es decir, esa voluntad de resolver los imprevistos para alcanzar las metas. Es una especie de optimismo de automotivación. Hay que eliminar creencias, inseguridades, miedos injustificados y obstáculos que nos impiden lograr lo que queremos. Estoy motivado para el siguiente punto. Recuerda que la inteligencia emocional es la capacidad de mejorar nuestras relaciones interpersonales. Lo tengo. Reconocimiento de las emociones en los demás. ¡Perfecto! También podríamos llamarlo empatía. Me siento orgulloso e invencible. ¡Ay! La empatía consiste en tener la habilidad de interpretar las señales que los demás expresan de forma inconsciente y que nos muestran lo que están sintiendo. Ponerse en los zapatos del otro. ¡Exacto!
Y mira que es difícil. Nos lo demostró el juego con el que empezamos. Ya sé que era un juego, pero estábamos tratando de hacer gestos que demostraran una emoción y no nos entendíamos. A veces intentábamos explicar lo que sentíamos con palabras y no lo logramos. Otras veces usamos gestos, conductas, evasiones y otros signos no lingüísticos que son más difíciles de interpretar. Por eso, este es uno de los rasgos más relevantes de la inteligencia emocional. Las personas empáticas son las que en general tienen mayores habilidades tanto para resolver problemas como para cumplir con expectativas y sentirse bien consigo mismas. Llevarse bien con otros y tratar de entender por qué hacen lo que hacen es la neta del planeta. Y tú eres muy empático y por eso me siento tan bien cuando estoy contigo. Me estoy sintiendo avergonzado, presumido y avergonzado. ¿Qué te pasa? Dijiste algo importante. Mejor trata de adivinar el quinto punto. ¿Qué tal algo que implique a más de una persona? Entender las emociones no de una sola persona, sino de todas. Se denomina habilidades sociales o relaciones interpersonales. Y sí, se refiere a mantener una buena relación con los demás. Si la llevas bien con todos o con casi todos, será más fácil tu desempeño laboral, escolar, familiar y social. Y seguro todo se te da más fácil. Personas como tú que saben tratar y comunicarse no solo con las personas cercanas o que les caen bien, sino con las que no es fácil mantener un vínculo, funcionan muy bien socialmente. Ahora resulta que tengo inteligencia emocional, Citla. Yo creo que sí, Juanma. Y no te habías dado cuenta. Qué difícil. Indescifrable. Incrédulo. Es momento de nuestros rápidos y certeros Consejos ninja. Consejo ninja número 1. Usa la inteligencia emocional como herramienta para la vida. La inteligencia emocional es la capacidad de entender tus propias emociones, entrar en contacto con los sentimientos de los demás, tener empatía con las otras personas y usar todo ese conocimiento para vivir mejor. Se trata de un poderoso aliado para lograr nuestras metas y tener buenas relaciones con los demás. ¡Ya! Consejo ninja número 2. Trabaja y fortalece tu inteligencia emocional. La inteligencia emocional se desarrolla a medida que crecemos. Si no ocurriera así, los adultos expresarían sus emociones como niños, pataleando y llorando. Mientras vamos creciendo, podemos reconocer lo que sentimos, comprender por qué y manejar nuestras respuestas de mejor manera. Consejo ninja número 3. Busca ser más empático. La empatía nos ayuda a preocuparnos por los demás y tener buenas amistades y relaciones. También nos ayuda a saber qué decir y cómo comportarnos socialmente. Consejo ninja número 4. Elimina condicionamientos negativos. Con el reconocimiento de tus emociones y las de los demás, podemos superar actitudes y hábitos negativos que nos condicionan y nos limitan. Recuerda que las emociones complejas también son aprendidas. Podemos reconocerlas e intentar controlarlas para vivir como queremos. Consejo ninja número 5. No olvides que la inteligencia emocional conduce al liderazgo. Los mejores líderes no tienen que ser intelectualmente superiores, sino saber identificar las emociones propias y ajenas, aprender a manejarlas, trabajar bajo presión, trabajar en equipo, responder constructivamente ante las críticas y tener una mayor empatía. Todos estos aspectos son muestra de liderazgo emocional. Tranquilidad. Orgullo. Ya sé, gratitud. ¿Cómo supiste? Ay, amigo, pues te conozco. Sé que dijimos algo bonito de ti en el programa y que te sientes agradecido. Ya te toca. ¿Hambrienta? Juanma. Yo también te conozco. Y sé que a esta hora ya quieres ir por un elotito, un helado o hasta unos tacos. Bueno, gracias por acompañarnos, amigos y amigas. Ojalá todos podamos poner en práctica nuestra inteligencia emocional. Nos vemos la próxima vez. Con un nuevo tema sobre bienestar emocional y afectivo. No olvides visitar nuestra página de YouTube, youtube.com/Media Superior MXEP, y síguenos en nuestra página de Facebook, fb.me/Jóvenes en Casa. Yo soy Citlali. Yo soy Juanma. Y yo, Ágata. Hasta la Adiós. próxima.